cómo calcular el tiempo y el costo implementando ISO 9001, las normas ISO 9001. Les saluda la licenciada Karina Fugón de posgrado UNI. Con nosotros el ingeniero Axel Chavarría. El ingeniero es especialista en sistemas integrados con una maestría en administración de empresas, especialista en finanzas con una licenciatura en administración pública y finanzas, así como ingeniería industrial. Actualmente es miembro del Comité de Normalización en Nicaragua, así que quedamos con él hablando sobre lo que son las normas ISO 9001. Adelante, ingeniero Axel. Buenas noches, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a compartir pantalla por acá. Listo, muy buenas tardes, ¿verdad? Saludos a todos. Para mí, pues nuevamente, pues un placer estar por acá con todos ustedes. El día de hoy, pues vamos a estar hablando sobre la norma ISO 9001, ¿verdad? Puede ser de que, por ejemplo, alguien se quiera dedicar, digamos, al tema de consultoría, ¿verdad? Para la implementación del estándar ISO 9001. O bien de que estemos trabajando, por ejemplo, para una organización, ya sea una empresa o una institución, ¿verdad? Y seamos como los responsables de calidad. Y de pronto la gerencia general, ya sea por decisión propia o de los accionistas, ¿verdad? La alta dirección como tal, eh, se nos dice pues que queremos implementar, digamos, la norma ISO 9001 y que la trabajemos, ¿verdad? Entonces, es un reto, ¿verdad? Obviamente hay que ver primero si podemos, nosotros tenemos los conocimientos, las habilidades para poderlo hacer nosotros mismos, ¿verdad? O si de pronto tendríamos que contratar, por ejemplo, a un consultor. Entonces, primero se tendría que ir viendo, digamos, todos esos elementos. Entonces, independientemente cualquiera de los casos que sea, ¿verdad? Ya sea que nosotros nos digan, ¿verdad? Que lo implementemos, ¿verdad? O que tengamos que contratar a un consultor. Entonces podemos ir viendo un poquito sobre qué es lo que se toma en cuenta, ¿verdad? Para más o menos ir dimensionando cuánto nos podría costar la implementación e incluso la certificación, por ejemplo, que son dos cosas un poquito separadas de la norma ISO 9001. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando, ¿verdad? En esta conferencia. Entonces, eh, 9001, bueno, en general, la mayoría partimos, ¿verdad? Que si estamos en la conferencia, pues ya conocemos un poquito sobre la norma y es para saber un poco cómo implementarla, ¿verdad? Y saber cuánto nos podría costar y cuánto tiempo nos podría llevar a implementar, por ejemplo, la norma 9001. Pero de todas maneras, vale la pena, digamos, repasar esos elementos. Entonces, número uno, ¿verdad? La norma ISO 9001, bueno, ISO 9001 es una norma, ¿verdad? Es un estándar que es desarrollado por ISO y que contiene un conjunto de buenas prácticas gerenciales para lograr la satisfacción recurrente de los clientes, ¿verdad? Y la mejora continua. Ahora, esta norma es aplicable para todo tipo de organizaciones, ¿verdad? Eso puede ser con o sin fines de lucro, ¿verdad? Puede ser empresas de comercialización, producción, distribución, puede ser instituciones, ¿verdad? U organizaciones religiosas, o podría ser deportivas, ¿verdad? Cualquier tipo de organización, ¿verdad? Ya hemos dado ejemplos, digamos, de algunas instituciones interesantes, por ejemplo, como así los clubes de fútbol Barcelona, Real Madrid, ¿verdad? Que tienen sistemas de gestión también y certificación ISO 9001 y uno las puede buscar por ahí en internet. ¿Verdad? Entonces, como para ejemplificar, ¿verdad? Que puede servir de aparato. Incluso se ha visto hasta congregaciones religiosas, ¿verdad? Con implementaciones de 9001, porque la norma lo que contiene es ese conjunto de buenas prácticas gerenciales para lograr la satisfacción, ¿verdad? De el cliente que sea que tenga la organización. Todas las organizaciones tienen una misión, algo para lo cual fueron creadas y algo por lo cual trabajan. Y para alguien, ¿verdad? Para satisfacer unas ciertas necesidades. Entonces, se puede implementar en cualquier tipo de organizaciones. Bien, entonces la norma trae un conjunto de buenas prácticas que están estructuradas, por así decirlo, bajo las buenas prácticas de Deming, ¿verdad? Bajo el ciclo de Deming, planear, hacer, verificar, actuar, ¿verdad? En el cual, pues, el inicio de todo tiene que ver con el establecimiento
¿verdad? De la filosofía principal, por ejemplo, cuál es nuestra política o cuál va a ser nuestra política de la calidad, el establecimiento de objetivos concretos para lograr esa política de la calidad, es decir, trabajar hacia ello y entonces desarrollar cuáles serían entonces la estrategia o las acciones que vamos a implementar como empresa o institución para lograr esos objetivos y por lo tanto esa política, ¿verdad? De la calidad, de ese compromiso, ¿verdad? Que vamos a adquirir. Entonces, comienza desde la parte estratégica o gerencial, la concepción, por ejemplo, de calidad a nivel organizacional de lo que queremos lograr y luego se van implementando una serie de buenas prácticas, no solamente de carácter estratégico, de planeación estratégica de la calidad, sino también buenas prácticas para la gestión de los procesos que hacen eh, que prestemos, ¿verdad?, el servicio. Entonces, eh, hay una serie de buenas prácticas que se deberían de implementar y que trae esta norma, ¿verdad? Y que de pronto hay que ir revisando si cada una de las organizaciones trabaja bajo esas buenas prácticas o le haría falta incorporar o integrar alguna de esas buenas prácticas en sus servicios. Entonces, eh, luego hay una serie de buenas prácticas también gerenciales, pero que tienen que ver con la revisión, por ejemplo, o seguimiento a los procesos que hacen que las cosas sucedan, ¿verdad? Y también a los procesos de apoyo que hacen que los procesos operativos, los procesos de realización del producto o del servicio puedan trabajar con calidad, ¿verdad? Y puedan lograr los resultados. Entonces, se recomienda hacer auditoría, se recomienda hacer seguimientos por parte de la gestión de la calidad y se recomienda hacer revisiones por la dirección, ¿verdad? Cada cierto tiempo. Una vez que verificamos, eso nos da la oportunidad de identificar oportunidades de mejora y por lo tanto actuar. Entonces, un ciclo gerencial así resumido, ¿verdad? Pero bueno, los que ya lo conocen, vamos a ver un poquito, ¿verdad? Sobre cómo, digamos, irlo implementando, entonces, y estimar, digamos, el tiempo y estimar también el costo. Entonces, como lo que vamos a montar es un sistema gerencial, una forma de trabajar o un método para administrar una organización con el fin de lograr un objetivo, esa organización, decíamos, puede ser una iglesia, puede ser una institución deportiva, ¿verdad? Un club de fútbol, un club, un equipo de béisbol, ¿verdad? Un equipo de baloncesto, puede ser una organización sin fines de lucro, puede ser una institución del Estado, puede ser una empresa de manufactura, puede ser una empresa comercial, todas tienen, ¿verdad?, unos objetivos por lograr y lo que va a ayudar a la norma a tener, ¿verdad?, una herramienta, unas buenas prácticas para lograr de manera recurrente, ¿verdad?, esos resultados que uno espera. Entonces, esa forma o método pasa por implementar, ¿verdad? Una administración por procesos, ¿verdad? Que ahí las organizaciones por lo general están acostumbradas más a trabajar delimitadas por áreas, ¿verdad? O departamentos, y a veces no se logra identificar con facilidad cuáles son los procesos o qué es un proceso, ¿verdad? Y a qué le llamamos, digamos, un proceso. Entonces, en esta norma se trabaja por procesos. Los procesos son, son vistos como servicios que brindan, por ejemplo, las distintas áreas, ¿verdad?, de la organización. Entonces, por ejemplo, la parte comercial brinda servicios de conseguir los clientes, ¿verdad? Ahora, pueden ser buenos o pueden no ser tan buenos, ¿verdad? Los resultados que se logren. Entonces, ese proceso debería ser medido y debería ser visto como un servicio, y ese servicio debería de ser de calidad, deberían lograrse los resultados esperados. Y tiene que configurarse adecuadamente ese servicio para que cumpla tanto con la necesidad y las expectativas del cliente como también con los requisitos legales y reglamentarios y con los requisitos propios de la organización, es decir, lo que la organización quiere y las políticas que tiene, digamos, la organización. También las áreas, por ejemplo, de producción brindan servicios, ¿verdad? Brindan servicios de empaque, brindan servicios de, ¿verdad?, todos los procesos que sean necesarios para lograr que se desarrolle el producto. Hay servicios también de distribución o entrega, ¿verdad? Entonces, todos estos procesos, ¿verdad?, son servicios que pueden ser llevados a cabo a nivel interno o a nivel externo, ¿verdad? Entonces,
En algunas organizaciones se están comenzando a externalizar un poco más los procesos, ¿verdad? Que en otras, pero igual, así como de pronto medimos a las organizaciones que lo brindan los servicios a nivel externo, así igualito se debería de medir a nivel interno, porque a nivel interno las áreas o departamentos brindan servicios. Entonces, hay un sinnúmero de procesos, ¿verdad?, que se consideran claves para la calidad, y eso es lo que trae la norma y que te dice, estos procesos, ¿verdad?, como tal, deberías de trabajarlos bien, ¿verdad?, y deberías de configurarlos adecuadamente para que cumplan con los requisitos del cliente, los propios de la organización y los legales y reglamentarios aplicables. Entonces, hay que hacer una labor, digamos, de configuración, adecuación, digamos, de los procesos para que ellos puedan cumplir, ¿verdad? Con todos estos requisitos. Y se fundamenta bajo el ciclo gerencial, ¿verdad? Planear, hacer, verificar, actuar, o ciclo de Deming, ¿verdad? En el cual, entonces, todo proceso tiene un responsable principal, que es como el gerente del proceso, ¿verdad? O líder del proceso, como se le llama mucho en las normas ISO. Y estos tienen que asegurar que el proceso o servicio, ¿verdad?, que ellos brindan es un servicio de calidad. Por ejemplo, un área de recursos humanos con un proceso de selección y contratación de personal debe de brindar un buen servicio, ¿verdad? Y debe satisfacer a sus clientes, a quienes demandan o requieren ese personal. Entonces, si parte de sus necesidades y expectativas son, ¿verdad?, que se contrate a una persona que cumpla con un perfil determinado, pero también en un tiempo determinado, entonces el proceso será de calidad en la medida en la que se cumplan con todos esos requisitos, ¿verdad?, o características inherentes. Entonces, eh, ¿qué tan buen servicio está brindando, por ejemplo, el área de gestión humana, ya hablando como el proceso de selección y contratación de personal? ¿Y qué tan buen servicio o de calidad es también el proceso de capacitación del personal o el proceso de evaluación, ¿verdad?, del desempeño del personal? También ellos brindan un servicio, eso podría ser desarrollado de manera externa. Entonces, la norma va trabajando así como por proceso, entonces es identificar los procesos que desarrolla cada una de las áreas de la organización. Sin embargo, también hay que considerar cuáles son, digamos, los procesos como más importantes para la calidad, y en eso se enfoca un poco la norma, y ahí vienen las buenas prácticas que te establece, ¿verdad?, para ciertos procesos de la organización. Profesor, Entonces, adelante. profesor, disculpe, ¿va a dar algún espacio para si los oyentes quisieran hacer alguna consulta? Sí, claro. Bueno, de momento lo que hemos estado realizando es que pueden ir dejando las preguntas en el chat para irla Ok, abordando también, ok. ya sea en el tiempo o al final. ¿Listo? Entonces, hay otro elemento, ¿verdad? Aparte de la norma, digamos, 9001, porque tenemos nosotros, que es una norma que contiene esas buenas prácticas, y todo el mundo puede leer esa norma y puede implementar las buenas prácticas de esa norma. Existe otro tema que es la certificación, ¿verdad? La certificación es una declaración emitida por una organización que atesta o da fe, ¿verdad?, de que se ha demostrado que se cumplen unos requisitos especificados. Esa certificación puede ser, por ejemplo, una certificación de productos, que también puede tener una norma, por ejemplo, de certificación de productos, o puede haber una norma, por ejemplo, de sistemas de gestión, como la norma ISO 9001, ¿verdad? Que es de gestión de la calidad, o pueden haber normas, incluso para certificación de competencias de las personas, ¿verdad? Para decir, esta persona es competente, yo meto la mano al fuego porque él es un auditor, ¿verdad?, que es competente, tiene todos los conocimientos y las habilidades necesarias para desempeñar un buen trabajo. O un operador de montacargas que es competente y yo lo certifico, ¿verdad? Entonces, ese servicio de certificación lo pueden brindar algunas organizaciones, ¿verdad? Que en el caso, digamos, de 9001, lo que hacen es dar fe de que se ha revisado, por ejemplo, un sistema de gestión de una empresa que ha solicitado este servicio de certificación, y que esta empresa cumple con todas las buenas prácticas, con cada una de las buenas prácticas de la norma ISO 9001. Si hay una que no la cumple, no se puede certificar. Entonces, hay organismos, ¿verdad?, que realizan esa auditoría para certificación. Ahora, para que esa certificación tenga un reconocimiento internacional, entonces se debe de cumplir con lo siguiente, ¿verdad? Que ese organismo de certificación, conocido como organismo evaluador de la conformidad, esté acreditado por un organismo nacional de acreditación,
que esté acreditado por el IAF en el caso, digamos, de la certificación de sistemas de gestión o la certificación de competencias de personas, ¿verdad? O que esté acreditado pues por el ILAC en el caso, por ejemplo, de laboratorios de ensayos, por ejemplo, calibración, ¿verdad? O certificaciones de productos. Entonces, ¿por qué se otorga, digamos, un reconocimiento internacional? Hay un acuerdo de reconocimiento multilateral, ¿verdad? Que han firmado, digamos, los países miembros del IAF y del ILAC, en el cual pues, ellos reconocen, ¿verdad? O han aceptado reconocer, ¿verdad? Los certificados que son emitidos por un organismo de certificación que esté acreditado por un organismo nacional. Todo país tiene al menos un organismo nacional de acreditación. Y que este país, ¿verdad? O este organismo nacional de ese país esté acreditado por el IAF, ¿verdad? O el ILAC. Entonces, si cumple esa trazabilidad, ¿verdad? Los países van a reconocer, entonces los países miembros van a reconocer ese certificado, ese organismo, digamos, de certificación. Si no se cumple esto, por ejemplo, y viene alguien y te ofrece una certificación, por ejemplo, en ISO 9001, esta va a ser válida solo por él, ¿verdad? Y no tiene un respaldo de alguien que él lo acredite, digamos, a él. Si hay un organismo nacional de acreditación que lo acredita, entonces este estará respaldado por este, porque este evalúa o vigila, revisa que este organismo de certificación cumple con las buenas prácticas de certificación, ¿verdad? Y es donde se genera la confianza. Y a su vez, ¿verdad? A este organismo nacional de acreditación se le revisa, ¿verdad? Que cumpla con las buenas prácticas, digamos, de acreditación de organismos evaluadores de la conformidad o certificadores. Entonces, ahí se generamos toda la confianza porque siempre hay una revisión, digamos, aquí hasta el último nivel, digamos, a nivel global. Entonces, eso, digamos, por otra parte. Entonces, ¿qué papel juega ISO? ¿Verdad? Bueno, ISO es una organización no gubernamental independiente, ¿verdad? Es el mayor desarrollador de normas internacionales. Todas esas normas son voluntarias. La finalidad principal es la de promover el desarrollo de estándares internacionales para el desarrollo de un mundo mejor, ¿verdad? Un mundo más ordenado, mejor estructurado, donde los trabajos sean más seguros, ¿verdad? Donde los productos o los servicios sean de calidad, ¿verdad? Y demás. Y está compuesta por 169 países miembros, ¿verdad? Que son los organismos nacionales de acreditación y en general se dedica solamente al desarrollo de normas o estándares, ya sea de productos, de sistemas de gestión, ¿verdad? O de otros tipos, ¿verdad? Norma guías, por ejemplo, ¿ves? Pero no es rector, digamos, o regulador o fiscalizador de lo que es el tema de certificaciones. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Los organismos que presentamos por acá, ¿verdad? Que es el ILAC, ¿verdad? Y el IAF, el ILAC en el caso de laboratorios, ¿verdad? Certificaciones de productos y el IAF en el caso de certificaciones de sistemas de gestión de las empresas y de las personas. Entonces, ISO solamente desarrolla, digamos, los estándares. Entonces, incorrecta, por ejemplo, y ahora sí estamos certificados por ISO, ¿verdad? Porque ISO ni certifica, o sea, no es un organismo de certificación, ni tampoco regula todo lo que es el tema, digamos, de certificaciones, solo se dedica al desarrollo, digamos, de estándares. Y también un poco para no ser juez y parte, porque ellos están en el desarrollo de las normas, hay otros organismos que trabajan en el tema, digamos, de la acreditación para la certificación. Bien, ¿por qué adoptan ISO 9001 las empresas? Bueno, algunas empresas implementan la norma porque los clientes la obligan, ¿verdad? Entonces, incluso piden, ¿verdad? Que estén certificados por un organismo, ¿verdad? De certificación que tenga el reconocimiento, ¿verdad? Internacional. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, porque quieren tener confianza en que la empresa va a cumplir con los requisitos de ellos, ¿verdad? Y que también va a cumplir con los requisitos legales y reglamentarios y por lo tanto no los va a meter en problemas y que además, pues cumple con los requisitos propios de la misma organización. Entonces, eso ya le genera una cierta confianza. Si una empresa está certificada, entonces significa que cumple con todas las buenas prácticas. Y para poner un ejemplo de buenas prácticas, hay una buena práctica de la norma que dice que la organización, por ejemplo, en los procesos comerciales, ¿verdad? Tiene que realizar una revisión, ¿verdad? De que tiene la capacidad para poder proveer, digamos, un producto o un servicio antes de comprometerse a, a suministrar ese producto o servicio. Entonces, se supone que las organizaciones que han implementado el ISO 9001 y se han certificado cumplen con ese punto. Por lo tanto, si yo le digo a esa organización, mira, me puedes dar 22 contenedores para el jueves, si me dice que sí, entonces hizo esa revisión y tiene la capacidad
para poderlos proveer y no me va a decir que sí solo por no perder la venta, ¿verdad? Y decir, ahí después veo cómo resuelvo. Entonces, eso es lo que le genera, digamos, confianza al cliente de que hay una serie de buenas prácticas que van en favor, digamos, de ellos. Y eso por poner nada más una de miles que tiene, digamos, la norma. Entonces, la certificación es eso, un generador de confianza, ¿verdad? Para el cliente o para el cliente potencial. Ya cuando dice, vengo con certificación y ese nombre, ya genera cierta confianza, ¿verdad? Aunque no lo conozca, ¿verdad? Pero ya con eso ya me da un cierto alivio, por así decirlo, si soy un cliente, digamos, potencial para hacer negocio, entonces con esta organización. También hay otras que adoptan el ISO 9001 porque quieren mejorar su forma de trabajar, quieren mejorar en el logro de resultados. Entonces esta norma me va a ayudar a lograr resultados y por lo tanto, entonces al implementar esas buenas prácticas, yo voy a obtener ese beneficio. Entonces nadie la obliga a implementarla, pero ellas deciden hacerlo de manera voluntaria porque quieren ser más competitivos, buscan ser mejores cada día, más eficaces, más eficientes, más rentables. Ok, tengo que implementar, ¿verdad? Entonces, ¿por dónde comienzo? ¿Verdad? ¿Por dónde comenzarían las organizaciones? ¿Verdad? Algunos pasos generales para la implementación del ISO 9001 sería, bueno, número uno, tener las competencias necesarias. Dos, lograr el compromiso de la dirección. Tres, alcance, definir el alcance, ¿verdad?, del sistema de gestión. Cuatro, identificar los procesos necesarios. No son requeridos todos los procesos que llevan la área, ¿verdad?, o departamentos, solamente algunos que son considerados como prioritarios para lo que es la calidad, ¿verdad? O lograr la satisfacción del cliente. Elaborar un plan de implementación, documentar el sistema, allí en este particular, documentar los procesos que fueron considerados necesarios, ¿verdad? Implementar entonces ya los procesos habiendo integrado los requisitos o las buenas prácticas, revisar, ¿verdad? Mediante seguimiento, auditoría y revisión por la dirección el sistema de gestión y de acuerdo a los resultados que obtengamos, entonces mejorar, ¿verdad? Y hacer los cambios que se consideren necesarios para después entonces poder optar a la certificación y estar tranquilos que cumplimos con todas las buenas prácticas. Y no solo eso, sino lo mejor de todo que estamos logrando los resultados que la norma o el estándar nos ha prometido que se pueden lograr. Entonces, en el número uno, ¿verdad? Tener las competencias significa tener los conocimientos y también las habilidades. A veces logramos los conocimientos, ¿verdad? Porque a lo mejor hemos tomado varios cursos, ¿verdad? Hemos leído libros, por ejemplo, hemos leído blogs y todo lo demás, pero tenemos mucha teoría y a veces no tenemos la práctica. Nos faltan las habilidades, ¿verdad? Nos falta la experiencia. En ese caso, ¿verdad? Para ir complementando, también algunas ideas pueden ser, por ejemplo, recibir coaching, ¿verdad? Tal como de pronto se hace en las tesis, ¿verdad? Que tener un tutor. Entonces, vos puedes implementar también con la ayuda, digamos, de un tutor, de alguien que te vaya guiando y te vaya revisando y vaya de la mano apoyándote en este caso. Incluso para los consultores utilizan mucho esta parte, ¿verdad? Así porque para hacer más fuerte, por ejemplo, una propuesta, podés hacer equipo, ¿verdad? Y es posible, ¿verdad? Que si a lo mejor ahorita yo no tengo tanta experiencia, puedo trabajar con alguien que sí la tenga y eso va a mejorar el perfil del equipo, ¿verdad? Y de la propuesta en general. Y también, entonces, nos va a permitir estar un poco, de estar seguros, ¿verdad? De que vamos a lograr de los resultados, ¿verdad? Y al que no tiene, digamos, todas esas habilidades, por ejemplo, o experiencia, recibirla y aprender, ¿verdad? Bastante de ella, ¿verdad? Y de pronto estar preparados para la siguiente y la siguiente y así ir mejorando. También las habilidades se pueden adquirir a veces trabajando, por ejemplo, en empresas que ya tienen un sistema de gestión, ¿verdad? Y también a veces realizando pasantías, ¿verdad? Y en general decíamos con la experiencia. Entonces, sea que vayamos a realizar una consultoría, una monografía o que nos piden como responsables implementar, digamos, un sistema, entonces hay que ir este, asegurando que tenemos primero las competencias, digamos, necesarias. Eh, Mucho se habla del compromiso de la dirección, ¿verdad? Para implementar sistemas de gestión. Y se dice, bueno, lo primero, eh, puede ser que la alta dirección esté comprometida de entrada y sean los que quieran implementarse por la opción correcta, digamos, de querer mejorar y lograr los resultados. O podría ser de que quiere implementarlo, pues porque el cliente le está exigiendo, ¿verdad? Y no hay compromiso en ese caso, ¿verdad? Pero
aunque no hubiera compromiso de la dirección, nosotros tenemos que trabajar en lograr ese compromiso y hacerle ver de que, eh, de hecho, la implementación del sistema le va a generar resultados, ¿verdad? Le va a ayudar en la rentabilidad de la organización, le va a ayudar, ¿verdad? En el control de la empresa o en la institución, ¿verdad? Y esas cosas. Pero para eso decíamos primero, para poderlos convencer y explicarles, necesitamos tener las competencias nosotros. Entonces, por eso lo habíamos puesto como paso número 1. Entonces, siempre es una buena idea, ¿verdad? Preguntar, ¿verdad? ¿Por qué quiere implementar? Para saber, ¿verdad? De pronto el grado de compromiso inicial posible o potencial. Luego, indagar sobre si la alta dirección conoce, por ejemplo, qué beneficios obtendrá, ¿verdad? O se obtienen, digamos, de un ISO 9001, ¿verdad? Y cómo es que la ISO, ¿verdad? 9001, entonces, hace para lograr esos resultados. Saber, ¿verdad? Cuáles son los resultados que se debe lograr, ¿verdad? La satisfacción recurrente de los clientes, la mejora continua, ¿verdad? El retorno a la inversión, ¿verdad? ¿Sabe cuál es, verdad? El retorno a la inversión, ¿verdad? O retorno aproximado, digamos, de la inversión. Hay estudios que se han llevado a cabo, ¿verdad? En diferentes países, obviamente diferentes a veces realidades, pero también se puede dimensionar un poco y a lo mejor incluso hasta diferentes tamaños, digamos, de organizaciones, pero en las generalidades, ¿verdad? O en la media, podríamos decir que por cada dólar invertido se tiene un retorno a la inversión de 1.5 dólares. Entonces, eso puede ser, digamos, atractivo, pero también hay que saberlo, ¿verdad? Explicar y vender, digamos, a la alta dirección. Sabe que entonces ISO 9001 realmente solamente está pensando en ISO 9001 como un certificado al que hay que aplicar. He encontrado, por ejemplo, gerentes generales que de pronto me dicen, mire, ¿cuánto cuesta ese certificado? Entonces, no, primero tiene que haber implementado unas buenas prácticas, hay que revisar si en realidad se tienen esas buenas prácticas, si la organización cuenta o ha desarrollado esas buenas prácticas, se puede certificar, pero si no, no, le puedo brindar el servicio de auditoría para saber o sea, si usted cumple y otorgarle el certificado si cumple, pero si no, pues no, no podría, ¿verdad? Entonces, a veces se ve como algo que es como un trámite, ¿verdad? Como tal, y vemos que hay organizaciones, ya sea dueño de negocio, ¿verdad? Gerente o demás, que no conocen bien, ¿verdad? Qué es ISO 9001 y cómo funciona, ¿verdad? Todo esto. Sabe o sabrá cuáles son sus responsabilidades. Al implementar ISO 9001 hay toda una serie, digamos, de requisitos que son aplicables a la alta dirección. O sea, hay unos compromisos, va a ser auditado y va a ser cuestionado sobre diferentes aspectos. Hay unas buenas prácticas gerenciales que son correspondientes a la alta dirección. Y entonces, ¿será que ya sabe él eso antes de meterse a esto? ¿Verdad? No es como que voy a dejarle al gerente de calidad y que él se encargue, ¿verdad? Sino que la alta dirección debe desarrollar, ¿verdad? Ciertas prácticas, ¿verdad? Y debe mostrar compromiso y liderazgo con respecto al sistema de diferentes maneras que están establecidas dentro de la norma. Entonces, esos elementos tenemos que asegurarnos que la alta dirección los conoce, ¿verdad? Los comprende y sobre todo, decíamos, la parte que nos va a ayudar es los beneficios, ¿verdad? Que le va a aportar. Podríamos pensar entonces en algunas, por ejemplo, interrogantes de la alta dirección, como pues, muchas generales que son cómo puedo controlar mejor mi empresa, ¿verdad? O la institución, ¿verdad? Y sentir que tengo el control, y sentir que la gente no hace caso, cuando yo no estoy, no hacen las cosas y toda la cosa. Entonces, ¿cómo puedo lograr que se mantenga la calidad cuando no estoy, ¿verdad? O me estarán robando. Eso es como no tengo control, ¿verdad? O se siente que no tiene control de los procesos, ¿verdad? Y cómo podemos mejorar, ¿verdad? O llevar la organización al siguiente nivel, ¿verdad? Ser una empresa de calidad mundial. ¿Cómo podemos hacer para que entre todos logremos los objetivos? Esos elementos, ¿verdad? Los puede resolver de un ISO 9001 y tenemos que ver cómo nosotros vendemos, ¿verdad? Eso a la organización. Recuerden que la norma es un conjunto de buenas prácticas gerenciales para lograr la satisfacción recurrente de los clientes y la mejora continua. Entonces, al lograr esos objetivos principales, ¿verdad? De satisfacción del cliente, indirectamente lo que estamos haciendo es, bueno, más bien directamente lo que estamos haciendo es en que la gente confíe en nosotros porque si brindamos de manera consistente un buen servicio, la gente dice, yo sé que ahí siempre cumplen, ¿verdad? Yo sé que ahí siempre el servicio es así,
¿verdad? O sea, entonces voy con mayor confianza ahí y me fidelizo, ¿verdad? Y por otra parte, esa misma confianza me permite a mí incluso recomendar a la organización, ¿verdad? Con mis amigos, familiares u otras personas, ¿verdad? Entonces, eso hace que se multipliquen o se incrementen, por ejemplo, las ventas, ¿verdad? O los ingresos. Y por otra parte, ¿verdad? La parte de la norma que trabaja todo el tema, digamos, de control, me va a ayudar a lograr mayor productividad, a reducir errores, ¿verdad? A reducir tiempo, eh, a mejorar en temas de eficiencia y por lo tanto reducir costos. Y eso es un elemento que puede ser sumamente atractivo para los dueños de negocio, ¿verdad? Los gerentes de la organización, porque entonces la calidad se convierte en una mano derecha para ellos, porque le va a permitir que él pueda lograr los resultados de la organización, ¿verdad? O que nosotros podamos lograr los resultados de la organización. Entonces, así como la norma, ¿verdad? Va a ir aportando a la organización. Esto es lo que debería de esperar de una implementación bien realizada de la norma, si se ha configurado adecuadamente los procesos para poder cumplir con los requisitos del cliente, con los legales y reglamentarios y también con los propios de la organización. Entonces, que tiene que ver con eficiencia, ¿verdad? Por ejemplo. Ok, pero ¿cuánto cuesta, ¿verdad? La implementación. Bueno, depende, ¿verdad? Y eso va a depender de el alcance. Eh, Algo que trae la norma, ¿verdad? Es que vos podés implementar, por ejemplo, un sistema de gestión, un sistema gerencial, para lograr la calidad, por ejemplo, en un determinado producto o un determinado servicio o una determinada línea de negocio, ¿verdad? Entonces, y si tienes varias plantas de producción, podrías implementar un sistema gerencial para lograr la calidad en una de las plantas, en las dos, ¿verdad? O en todas las plantas. Eso lo va a decidir, digamos, la organización. Entonces, no es como que tengas que implementarlo, digamos, a fuerza en toda la organización. Y entonces habrá que decidir y podés hacerlo. De pronto se ha visto muchas organizaciones que dicen solamente estamos certificados ISO 9001, pero uno no sabe en qué. Y de pronto los que no manejan mucho, digamos, del tema, eh, pues lo primero que se les vendrá a la idea, ¿verdad? Es que, pues, esta norma entonces la tienen implementada en todos los productos, ¿verdad? En todos los servicios que ellos brindan, ¿verdad? Pero no necesariamente así, hay que conocer cuál es el alcance, uno no sabe cuál es el alcance que está detrás, ¿verdad? De esa certificación. ¿Habrán certificado solamente una línea de negocio, ¿verdad? O habrán certificado todas las líneas de negocio o solamente dos o tres o algunas de ellas, entonces no lo sabemos. Ahora, entonces el que va a implementar sea, digamos, el responsable de calidad o de la empresa o gerente de calidad de la empresa o bien un consultor, siempre te va a decir, ¿verdad? Que depende, ¿no? ¿Cuál es el alcance primero? Por ejemplo, un consultor le preguntas y le van a decir, ok, definamos el alcance. ¿Cuál es el alcance? Vamos a garantizar o asegurar, digamos, la calidad para todas las líneas de negocio o solamente para una de ellas. Entonces, en ese sentido, ¿verdad? Habrá que tomar una decisión por parte de la alta dirección, ¿verdad? Y definir entonces, pues, cómo lo vamos a trabajar y meter a mayor alcance, ¿verdad? Mayor tiempo y mayor costo. Entonces necesitamos dimensionarlo. También es posible y también se ha pedido, por ejemplo, y es usual que lo pidan, digamos, las organizaciones, cuánto me cuesta implementar todo y cuánto me cuesta implementar, por ejemplo, una parte. Entonces, una vez explicándole, por ejemplo, a la dirección sobre estos elementos, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, un estudiante, ¿verdad? Que está haciendo una tesis para que no le salga la virgen, como decimos, ¿verdad? Pero no salga una cosa súper inmensa, podría realizar, digamos, una alcance, digamos, en un producto o servicio. Por ejemplo, si fuese acá, por ejemplo, aquí en la Universidad Nacional de Ingeniería, ¿verdad? Digamos que vamos o queremos probar, a ver si es cierto que si ISO 9001 funciona, ¿verdad? Y logra los resultados que nosotros dijimos ahí, ¿verdad? Entonces, probémoslos, pues. Entonces, ¿en qué lo podemos probar? Bueno, probémoslos en el posgrado en sistemas de gestión de la calidad, ¿verdad? Por ejemplo. Y entonces vamos a trabajar en torno a ese alcance. Entonces, para poder brindar ese servicio, ¿verdad? De formación, ¿verdad? Se requieren una serie de procesos, ¿verdad? Entonces, esos
procesos son los procesos necesarios que habrá que asegurar que tenemos bajo control y que cumplen tanto con los requisitos legales y reglamentarios como con los del cliente, como con los propios de la organización, incluyendo los temas de eficiencia. Entonces, se tiene que configurar esa serie de procesos, ¿verdad? Además, se tiene que configurar otros procesos adicionales que son considerados claves para la calidad. Por ejemplo, procesos de apoyo que tienen que ver con, por ejemplo, el mantenimiento de los equipos, ¿verdad? O la infraestructura de los procesos que brindan el servicio, ¿verdad? Como tal, de formación, por ejemplo, en posgrado en sistemas de gestión. Eh, también otros procesos de apoyo como la capacitación, por ejemplo, el personal interno o los procesos de selección y contratación, por ejemplo, de los docentes, que es clave, ¿verdad? Porque un servicio tercerizado, alguien en nombre de la organización, brinda el servicio y ese servicio, ¿verdad? Debería de ser de calidad, por lo tanto, debo controlar a esos que brindan el servicio en nombre de la organización. Pueden poner, ¿verdad? En mal o dar mala imagen, digamos, a la organización o dar un mal servicio, ¿verdad? Y votar entonces todo el trabajo que ha realizado, digamos, la organización. Entonces, un proceso clave, ¿verdad? Y hay procesos estratégicos, ¿verdad? Como decíamos, pues de planificación, ¿verdad? Y todo el tema. Entonces, van a haber una serie de procesos. Mientras más incluyamos, por ejemplo, podemos incluir solamente la sede, digamos, Managua, o bien incluir la sede de Managua, la sede de Estelí, la sede puede tener alcance, digamos, en todas las carreras de pregrado, en todas las carreras, en todos los posgrados, ¿verdad? En maestría, etcétera, o podríamos tener uno, digamos, corto. Entonces, eh, mucho, ¿verdad? De lo del tiempo, que es algo que nosotros habíamos hablado ahorita en este webinar, tiene que ver con el alcance. Entonces, hay que definir un alcance. A medida el alcance sea mayor, ¿verdad? Mayor cantidad de tiempo, porque son mayor cantidad de procesos, ¿verdad? Los que hay que trabajar y configurar, y por lo tanto, mayor cantidad de tiempo o horas hombres, ¿verdad? Para poder desarrollar, digamos, ese trabajo. Entonces, ¿cómo definir el alcance? Bueno, hay diversas maneras, digamos, de hacerlo, pero eh, si quisiéramos delimitar, por ejemplo, un alcance, entonces podríamos tratar de de identificar, por ejemplo, puede ser un producto, por ejemplo, o un servicio de alta rotación, de alta demanda, ¿verdad? Pero que de pronto yo sienta que lo debo de controlar mejor, ¿verdad? Y si yo controlo ese producto de alta rotación, alta demanda, voy a mejorar en rentabilidad un montón, porque no voy a mejorar, digamos, el tema de control de los procesos, voy a mejorar entonces los costos y voy a mejorar también la satisfacción, por lo tanto voy a tener mayor potencial, digamos, de fidelizar los clientes y de que me recomienden. No puede ser, digamos, por ahí. Podría ser también un producto a lo mejor nuevo, pero que ha venido creciendo exponencialmente y, y de pronto no ha tenido pues, mayores controles. Sabemos que estamos ganando por todo eso, pero también estamos perdiendo y podríamos lograr mejores resultados. Puede ser por ahí también. En algunas organizaciones puede ser, por ejemplo, un producto con potencial de exportación, todo dependiendo también del contexto. Incluso algunas organizaciones dicen, bueno, de cara a lo que está pasando a nivel interno, veo una ventanita de oportunidad a nivel externo y por lo tanto a lo mejor por ahí podría ser. Y entonces, claro, yo tengo que tener un control adecuado, ¿verdad? De mis procesos y que mis procesos cumplan con la parte legal y reglamentaria. Y no solamente la norma me va a ayudar a cumplir con lo interno, sino también con Profesor, ¿me escucha? Profe, escribí.
Hola, tenemos, parece, un problemita de conexión con el profesor. Vamos a esperar un momentito a los que están presentes. Marta, Stephanie, Edgar, ¿me escuchan? Ellos no. Ok. Entonces vamos a darle un chance al profesor Axel. Hola, hola, ya estoy por acá. Vamos a... Listo, Bueno, profe. gracias. Ok, bueno, listo. Entonces, digamos que son elementos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Hay que definir el alcance, ¿verdad? Y entonces eso es algo que nosotros podríamos decir o recomendar, por ejemplo, a la alta dirección, a la gerencia. Entonces, para que se pueda ir definiendo, ¿verdad? Como, entonces, por dónde me puedo ir. El otro día me tocó, por ejemplo, con una organización que tenía más o menos como 250 productos, ¿verdad? Pero que al final terminamos eh, con uno. Y dijimos, vamos a comenzar con este, ¿verdad? Pero ¿por qué fue? Obviamente hacerlo en toda la organización costaba algo considerable, ¿verdad? Y nos llevaba un tiempo también considerable. Por otra parte, por ejemplo, puede ser tema de confianza, ¿no? A veces el dueño de la organización puede decir, bueno, firmar un contrato, ¿verdad? Por esta cantidad, este monto, o puedo trabajar un alcance corto, ¿verdad? Entonces, de hecho, yo había recomendado ese tema de alcance corto, pruébelo, ¿verdad? Y pruébeme a mí también. Entonces, y podemos desarrollarlo con ese alcance corto y podemos, por ejemplo, implementar las buenas prácticas y certificarnos en un tiempo, ¿verdad? Reducido, por ejemplo. Y más adelante podemos ir ampliando el alcance. Entonces, y definitivamente así se hizo. Pues entonces, son elementos que uno puede ir explicando, por ejemplo, a los dueños de negocios para, para que vean que de pronto sí puede que sea algo caro, por ejemplo, implementar el sistema por el tema de la configuración, el tiempo, la asesoría y eso demás, pero también que se puede reducir y se puede hacer accesible mediante una reducción, por ejemplo, del alcance, ¿verdad? También no es lo mismo, ¿verdad? La implementación en organizaciones que tienen, por ejemplo, muchos requisitos legales y reglamentarios que hay que integrar, ¿verdad? En la gestión de los procesos versus otros tipos de organizaciones que no tienen muchos requisitos legales y reglamentarios, como los tiene, por ejemplo, alimentos o los tiene la parte farmacéutica, ¿verdad? Y demás, en los que hay que configurar adecuadamente los procesos para que cumplan con todos los requisitos legales y reglamentarios y que cumpla también con los requisitos del cliente y los requisitos propios de la organización. Entonces, por ahí puede variar también según el tipo, digamos, de organización, ¿verdad? Y a veces también con la complejidad de la organización. Hay organizaciones que son bastante automatizadas y otros muy manuales, en las cuales hay un uso extensivo, por ejemplo, de documentación versus las que son automatizadas, que son relativamente más sencillas en temas de documentación y los registros, ¿verdad? También son más fáciles, ¿verdad? De conservar, ¿verdad? Por lo que todo se lleva, digamos, digital bastante, ¿verdad? Ellos se llevan en temas digitales. Entonces, ahora sí ya sabemos cuánto nos cuesta. Si, por ejemplo, ya nos decidimos, por ejemplo, por un tipo de producto o servicio, decíamos, depende, ¿no? Porque hay que ver el tipo de producto o el tipo de servicio. Entonces, necesitamos de pronto reconocer los procesos. Siempre es bueno, ¿verdad? Ir identificando cuáles son los procesos, ¿verdad? De la organización. Este, cuáles son los procesos, digamos, de la organización y cómo funcionan, cómo están configurados de manera general, ¿verdad? Y si están configurados conforme las buenas prácticas, por ejemplo, de ISO número 1, para determinar entonces qué le hace falta o cuánto le hace falta de implementar. Hay organizaciones que, por ejemplo, ya tienen ciertas cosas, ciertos detalles, por ejemplo, ya tienen
documentación. Tienen algunos procedimientos, ¿verdad? Hay otros que no tienen procedimientos del todo, solo tienen formatos. Pero ahora, aún teniendo procedimientos y teniendo los formatos, pues eso no nos asegura de que ese proceso está adecuadamente configurado o esos procesos, todos los procesos que tiene la organización, ¿verdad? Que son necesarios para la calidad, están configurados adecuadamente para cumplir con los requisitos legales y reglamentarios, los del cliente y los propios de la organización. Entonces, el tema de consultoría, por ejemplo, se utiliza una herramienta que muchos lados se le llama, por ejemplo, ficha de proceso, caracterización de proceso, especificación de proceso, ¿verdad? Diferentes nombres, pero que sirve de pronto para hacer como un diagnóstico y ver qué buenas prácticas tiene el proceso y cuáles le hace falta, ¿verdad? Y por lo general esas están ligadas, por ejemplo, al capítulo 4.4, pero además hay que agregar otros ítems más que tienen que ver con buenas prácticas, ¿verdad? Específicas ligadas al proceso, no las buenas prácticas generales de gestión por proceso, sino las buenas prácticas específicas del proceso. Por ejemplo, un proceso de diseño y desarrollo de productos debería cumplir con las buenas prácticas generales de gestión por proceso, que están en el 4.4 de la norma, pero también deberían de cumplir con las buenas prácticas específicas, ¿verdad? Que aplican a ese proceso, ¿verdad? Que pueden estar descritas en el 8.3 de la norma de diseño y desarrollo de productos y servicios, ¿verdad? Además de otros requisitos adicionales que pueden ser también aplicables al proceso como tal. Entonces, eso es lo que hay que ir revisando, ¿verdad? Y lo que haga falta, entonces habría que integrarlo. Entonces, de manera general, necesitamos conocer un poquito cuáles son esos procesos, ¿verdad? Y entonces, los procesos operativos van a estar directamente ligados a el alcance. Entonces, si la organización, por ejemplo, me dice la Universidad Nacional de Ingeniería, me dijera, ¿verdad? Vamos a implementarlo, ¿verdad? Solamente en el posgrado en gestión de la calidad, ¿verdad? O posgrado en gerencia de operaciones, supongamos. Se puede hacer el posgrado en gerencia de operaciones. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles son los procesos necesarios para poder brindar ese servicio? Entonces, ¿qué procesos se llevan a cabo? Entonces, va a haber unos procesos, ¿verdad? Para dar a conocer el posgrado y hay un proceso de diseño, ¿verdad? De ellos, pero también hay un proceso ya para dar a conocerlo, ¿verdad? Y venderlo, ¿no? Que la gente lo conozca y que pregunten y que se conozca cuáles son los interesados, convencerlos, ¿verdad? Y que se inscriban. Entonces, hay un proceso, ¿verdad? De divulgación, ¿verdad? O marketing, y hay un proceso de venta, ¿verdad? Como tal, y un proceso de inscripción. Y ahí está después el proceso, ¿verdad? De prestación del servicio, que sería ya la formación, ¿verdad? Entonces, pero para poder ese proceso de formación también vamos a necesitar también incluso un proceso de coordinación académica para seleccionar a quienes van a impartir de los diferentes módulos y demás. Entonces, cada uno de esos procesos debe funcionar adecuadamente, ¿verdad? Debemos asegurar una experiencia adecuada en cada uno, digamos, de ellos para que se cumpla con los requisitos del cliente. Pero además de ello, decíamos, necesitamos también asegurar que se cumplan los requisitos propios de la organización y asegurar que se cumplan con los requisitos legales y reglamentarios, ¿verdad? Que también apliquen, ¿verdad? A la organización. Entonces, este, esos son los procesos operativos o principales ligados al alcance que se definió, ¿verdad? Si hubiera otra línea de negocio, otro tipo de producto o servicio, necesitaría saber también cuáles son los procesos para ese otro servicio que brinda la organización. Y van a haber también otros procesos que serán estratégicos y otros de apoyo. Entonces, para que esos procesos, digamos, operativos puedan brindar un buen servicio, entonces requiere que de algunos procesos, ¿verdad? De apoyo. Entonces, ¿cuáles? Por ejemplo, los de capacitación de las personas que trabajan en esos procesos, ¿verdad? Asegurar la formación adecuada. También asegurar la selección y contratación de personal adecuado para esos procesos. También asegurar, ¿verdad? El mantenimiento de los equipos, infraestructura y demás, ¿verdad? De la infraestructura y equipos de esos procesos, ¿verdad? Y necesitamos asegurar también otra serie, digamos, de procesos de apoyo, también el tema de control de la documentación, el archivo, los expedientes y cómo va a estar ordenado, ¿verdad? Todo eso. Y también unos procesos, ¿verdad? Estratégicos de la dirección, ¿verdad? Que tiene que ver ya con el establecimiento de la estrategia, ¿verdad? Para lograr los resultados, digamos, esperados. Y también el seguimiento, que debería haber un seguimiento adecuado para ver que realmente estemos logrando los resultados y si no es tomar las decisiones
de manera oportuna, ¿verdad? Y eficaces para lograr los resultados, ¿verdad? Y entonces asegurar también la mejora. Entonces hay unos procesos también de mejora. Entonces hay una serie de procesos. Tengo que identificar todos esos procesos, ¿verdad? Y no solamente saber cuáles son, sino cómo están, cuánto le hace falta. Por eso decíamos, hay una serie de elementos que tengo que revisar. Entonces lo ideal, ¿verdad? Para poder hacer, digamos, una estimación adecuada del tiempo y el costo sería realizar un diagnóstico 9001 para ver entonces cómo está la organización. Hice una identificación previa, digamos, de algunos procesos y luego quiero ver cómo están esos procesos. Se puede hacer de manera profunda, se puede hacer bastante general como para darnos una idea, ¿verdad? De ello. Entonces, el análisis de brecha consiste en conocer cuánto le hace falta, ¿verdad? A la organización, a la empresa, a la institución, para cumplir con todas las buenas prácticas gerenciales, ¿verdad? Entonces, lo recomendable, ¿verdad? Para hacer el diagnóstico sería más o menos parecido, ¿verdad? La auditoría, no necesariamente lo diría como tal, pero podemos realizar primero un diagnóstico general con alguien que conozca de toda la organización y los procesos involucrados, ¿verdad? Y entonces podemos hacer algunas preguntas sobre las buenas prácticas de la norma para ver cuáles de ellas ya se tienen y cuáles no. Evidentemente, esta persona, aunque conozca bastante bien de manera general toda la organización, hay ciertos detalles que me podrá decir, bueno, eso habría que preguntarle con mayor detalle, por ejemplo, al responsable de recursos humanos, o eso habrá que preguntarle al coordinador académico o algo que no hay ningún problema. Podemos hacer primero una entrevista general con alguien que conozca, ¿verdad? En general, digamos, de todo, pero conozca pues, relativamente bien. Y lo que haga falta, podríamos entonces coordinar entrevistas. Entonces, definir con quiénes nos vamos a entrevistar se puede hacer con esta persona con la que hacemos como ese diagnóstico general, pero que hay ciertas cosas que todavía me hace falta comprobar. Y entonces luego podemos entrevistarnos. Entonces hay que definir los horarios, ¿verdad? Y todo ese tema de coordinación y entonces realizar el chequeo, ¿verdad? Con estas personas pertinentes para ver entonces cómo está y qué le hace falta a los diferentes procesos que yo he identificado, ¿verdad? Como procesos necesarios. Eso me va a permitir a mí, ¿verdad? Dimensionar entonces la cantidad de trabajo, ¿verdad? Y que nos puede llevar entonces la implementación. Entonces una manera de hacerlo, decíamos, es con un diagnóstico y podemos hacerlo con los diferentes puntos de la norma, ¿verdad? Requisito por requisito. Por ejemplo, por acá nos dice, la organización debe determinar la competencia necesaria. Es una buena práctica que todas las organizaciones determinen la competencia necesaria de las personas, ¿verdad? Y esto se hace, por ejemplo, conforme a formación, ¿verdad? Experiencia o educación. Entonces, hay organizaciones que tienen un manual de organización y funciones y ahí han determinado las competencias en ese manual de organización y funciones que debe tener las personas, ¿verdad? Hay otros que, pues, no tienen un manual como tal, pero tienen descriptores de puestos individuales, ¿verdad? Donde en esos descriptores de puestos, ¿verdad? O tienen perfiles de puestos que ahí se identifica entonces cuáles son las competencias necesarias para las personas para que puedan desempeñar un trabajo adecuado. Entonces, esa es una muy buena práctica porque necesitamos primero definir qué es lo que necesitamos para luego entonces conseguirlo. Y cuando estamos en esa búsqueda, y ese es el proceso, acá cuando hablamos de proceso, ¿verdad? El proceso que se encarga de eso, el de selección y contratación de personal, decimos, bueno, este proceso nos brinda el servicio, déjamelo, yo te lo consigo, déjamelo. Ahora, ¿qué tan bueno es consiguiéndolo? Y que, o sea, tanto consiguiendo a la persona con las características como en el tiempo, ¿verdad? Que yo lo necesito porque me lo entrega después de 3 meses, o sea, ya me afectó un montón, ¿verdad? Cuánto afecta, digamos, a la persona estar redoblando turnos y cuánto impacta eso en la conformidad del producto o en la calidad, ¿verdad? Y en diferentes maneras, en el ambiente de trabajo y demás. Entonces, ese proceso también debe ser un proceso, digamos, de calidad, debe ser un proceso muy bueno, por lo tanto, habrá que monitorearlo y revisarlo. Entonces, el responsable de este sistema de gestión de la calidad debe monitorear todos los procesos que se consideran necesarios para la gestión de la calidad. Entonces, no hay todos los procesos de la organización. Por ejemplo, de recursos humanos, posiblemente no hay el proceso, digamos, de nómina, a menos que ese sea el servicio que se brinda. Pero entonces, no va a ir, digamos, todos los procesos, pero este proceso de selección y contratación se considera un proceso que es clave, ¿verdad?, para la calidad. Necesitamos asegurar que funciona adecuadamente y que funciona bien.
También, por ejemplo, nos pide la norma que nos aseguremos que estas personas sean competentes basándose en educación, formación y experiencia. Entonces, ¿qué proceso es el que nos ayuda o qué procesos son los que nos ayudan a asegurar que las personas son competentes? Entonces, podemos tener, por ejemplo, el proceso de selección y contratación que nos ayuda a asegurar que las personas que están entrando son competentes, al menos en lo mejor posible, ¿verdad? Con respecto al perfil que se requiere. Pero si no cumplen con ese perfil, entonces vengo y les doy formación, les doy capacitación o les doy entrenamiento. Y por lo tanto tengo esos otros procesos que tengo que asegurar que funcionen bien, porque a veces los tienen las organizaciones, pero no funcionan bien o no siempre funcionan o no siempre están, porque por ejemplo también llegan organizaciones que decía, el proceso existe, y de pronto levantó la mano a una persona que tenía 2 meses de estar ahí y dice, pero yo tengo 2 meses y no he recibido entrenamiento. Entonces ahí el proceso está fallando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo fue configurado el proceso? Y no solamente es configurarlo, sino asegurar de que se implementa y que logra resultados. Entonces, este proceso realmente está siendo monitoreado, está siendo revisado, está rindiendo cuentas, ¿verdad? Y cómo aseguramos entonces que el proceso sea pues, de calidad y que brinde un buen servicio. Las mismas personas están diciendo ya de entrada que no está funcionando, ¿verdad? Adecuadamente. Y luego levanta otra mano y después otra mano. Y entonces, y se supone que tenemos el proceso, pero la cosa no es tener el proceso y tener un procedimiento, la cosa es que sirva, ¿verdad? Y que funcione como debería de funcionar. Entonces, en el diagnóstico lo que sí hacemos es la identificación de los procesos necesarios para cumplir con cada una de las buenas prácticas que nos dice la norma. Es una buena práctica asegurar que las personas sean competentes y eso lo puede hacer con distintos procesos. Ahora, esos procesos vos lo vas a determinar, pero también esos procesos vos tenés que asegurar que son de calidad. Entonces, esos procesos yo los voy a tomar y los voy a meter, digamos, en un listado de procesos y digo, estos procesos los voy a tener que trabajar. Entonces, ya sea que algunos de ellos, por ejemplo, vaya a tener que trabajar de cero, porque, por ejemplo, si me voy a auditorías y le pregunto sobre que si realizan auditorías de manera periódica, y me dicen que no existe un proceso de auditoría formal como tal. Entonces, ese habrá que crearlo para poder cumplir con la norma y, por lo tanto, a lo mejor ese habrá que comenzarlo de cero, ¿verdad? Pero hay otros que los procesos ya existen y lo que tengo que hacer es, pues, revisar cómo están esos procesos y qué les hace falta y configurar lo que sea necesario para poder lograr que sea un proceso, digamos, de calidad. Entonces, hay que hacer, ¿verdad? Y completar todo ese diagnóstico. Se puede hacer, tal vez no tan, decíamos, excesivo como una auditoría, pero de manera rápida. Algo que nos interesa bastante es, ¿verdad? ¿Cuáles son esos procesos? Y, por ejemplo, ¿qué elementos tienen, ¿verdad? Si tiene, por ejemplo, ya procedimientos, ¿verdad? O tiene los formatos que se requieren para cumplir con estos elementos o no. Entonces vas chequeando de manera rápida, ¿verdad? Para ver entonces y dimensionar un poco, digamos, el trabajo que habría que desarrollar. Y entonces, ahora sí, podemos saber cuánto tiempo y cuánto nos costará. Bueno, hay que desarrollar un plan y hay que conocer unos detalles, ¿verdad? Por ejemplo, hay una fecha tope, o sea, ¿lo necesita para cuándo? eh, de aquí a 6 meses, ¿verdad? Le urge, tiene que certificarse antes de fin de año, tiene que, o sea, necesitamos saber, ¿verdad? Esos detalles para entonces dimensionar si lo puedo, por ejemplo, hacer yo solo, ¿verdad? O si tendré que hacerlo en equipo, ¿verdad? Y cuántas personas tienen que conformar el equipo, ¿verdad? Entonces, esos elementos, ¿verdad? Habrá que consultarlos, por ejemplo, con la organización, ¿verdad? Entonces, tener en cuenta también las restricciones del proyecto, ¿verdad? Como el tiempo, ¿verdad? En que se desea finalizar, los recursos con los que se cuenta, los recursos necesarios, ¿verdad? Definir entonces o confirmar el alcance para hacer entonces la proyección o el plan, ¿verdad? De implementación y definir entonces bien o confirmar los procesos que vamos a incluir dentro del sistema. Entonces pueden salir 30 procesos, 50, 71 procesos. Decíamos que va a depender mucho del tipo de empresa y del alcance que se haya establecido, ¿verdad? Para la organización. Entonces, también habrá que tomar en cuenta la formación del personal y, bueno, desarrollar entonces el plan de implementación tomando como variable principal, por ejemplo, los procesos que habrá que implementar. Porque en síntesis lo que tenemos que hacer es, sacamos ese listado de procesos, cada uno de esos procesos tiene que configurarse. Ahora nos podemos dividir y ciertos procesos los puedo hacer yo, ciertos otros procesos los puede hacer, ¿verdad? Otra persona, digamos, del equipo. Entonces,
eso, pues tenemos que ver para cuándo tiene que estar listo. Entonces, y si vamos a requerir 2, 3 personas, ¿verdad? O más personas. Entonces, podemos ir describiendo, ¿verdad? En un plan de implementación los distintos procesos. Y para determinar, por ejemplo, el tiempo que nos puede tomar, digamos, configurar cada uno de ellos, ahí es donde nos ayuda el diagnóstico y lo que conocimos. Si lo vamos a desarrollar desde cero, ya el proceso está bastante bien configurado, si el proceso ya tiene procedimiento, tiene instructivo, ¿verdad? O demás. Entonces, puede ser que algunos procesos me tome una semana, otros me podría tomar, digamos, 2 semanas. Puedo trabajar más de un proceso también a la vez, ¿verdad? O por semanas, por ejemplo. Pero en general, por ejemplo, una metodología que usualmente se puede establecer, ¿verdad? Para los procesos puede ser la siguiente. Uno, ¿verdad? Tengo identificado y tengo el listado de todos los procesos, ¿verdad? Necesarios. Ahora, lo que voy a ver es, ¿verdad? ¿Qué le hace falta ya ahora específicamente? Porque supongamos que ya, ahorita, ¿verdad? Gané, digamos, la licitación y para hacer el ejemplo del tiempo. Entonces, lo que necesito hacer primero, ¿verdad? Si el proceso no está documentado, entonces lo ideal sería documentarlo. Sentarse con la persona, por ejemplo, tener proceso de selección y contratación de personal, no está documentado, no tiene indicadores, no tiene esas cosas. Pues entonces, de todas formas, eso es lo que quiero conocer. Voy y hago cita, por ejemplo, en una semana determinada para reunirme con esta persona que es responsable, digamos, del proceso y que me cuente entonces cómo funciona, ¿verdad? Cuáles son los recursos que utiliza, ¿verdad? Las personas que trabajan en el proceso, la infraestructura, ¿verdad? El hardware, el software, los tipos de medición, si utilizar alguno. Vamos recopilando, digamos, información y entonces lo primero sería de cómo funciona. Puedo desarrollar el proceso tal cual, así está ahorita. Sí, inicio, no, lo único que lo voy a documentar, ¿verdad? Entonces, puedo levantar el diagrama de flujo y el procedimiento tal cual. Entonces, ya al final de esa sesión puedo tener, entonces, el cómo funciona actualmente. Y puedo aplicar la famosa ficha de procesos para identificar, ¿verdad? Cuál de las buenas prácticas generales de la norma ISO 9001 ya el proceso cumple, ¿verdad? Y entonces puedo ir completando, ¿verdad? Eso. Y lo que no pueda completar es porque no lo tienen desarrollado y tendré que trabajarlo. Entonces puedo hacerlo en la siguiente ocasión o podría hacerlo si tengo todo el día, ¿verdad? Y me van a recibir todo el día, pero es bien difícil, ¿verdad? Por lo general a veces talleres, por ejemplo, de máximo de 2 horas. Y entonces podemos trabajar, digamos, con ellos primero el tal cual, como lo hacen ahorita, y puedo aplicar una ficha de proceso. Tengo identificado, entonces ya conozco cómo funciona y tengo identificado qué le hace falta. Ahora lo que tengo que comenzar a ver es, ¿verdad? ¿Cómo hago para integrar eso que hace falta? Entonces en la siguiente sesión yo puedo llevar propuestas para hacer la integración, pero no ser, digamos, necesariamente como que le voy a imponer, sino que le puedo decir, estos son los elementos que la norma, pues, las buenas prácticas, por ejemplo, que la norma requiere que el proceso tenga, ¿verdad? Y estos son los, digamos, los que todavía no se cumplen. Entonces veamos cómo podemos hacer para integrarlo, ¿verdad? Y puedo escuchar primero y luego presentar mis propuestas y luego ir trabajando, ¿verdad? En coordinación con el responsable líder que se va a encargar del proceso, ¿verdad? Para que ya quede adecuadamente configurado, ¿verdad? Entonces, para cumplir, ¿verdad? Con lo que tiene que cumplir. Entonces, hay que ver, por ejemplo, qué requisitos legales y reglamentarios, ¿verdad? Ese proceso debe de cumplir. Por ejemplo, en proceso de selección y contratación de personal, qué requisitos legales y reglamentarios son aplicables al proceso como tal, qué requisitos de la norma ISO 9001 son aplicables al proceso como tal, qué requisitos, ¿verdad? Del cliente o necesidad expectativa tengo que integrar ahí y luego ver cómo lo configuro, ¿verdad? Sobre todo aquellos que no sé, todavía no, el proceso no asegura el cumplimiento, ¿cómo aseguro eso? Entonces me va a llevar, digamos, esa otra sesión primero para comenzar, para conocerlo, ¿verdad? Identificar lo necesario y luego la otra que va a ser para hacer la integración, ¿verdad? De lo que se requiere para que el proceso tenga todas las buenas prácticas, ¿verdad? Para cumplir los requisitos del cliente del proceso, los requisitos legales y reglamentarios y los propios de la organización. Entonces, luego de esa segunda sesión, entonces ya tengo, digamos, las propuestas de cambio y lo que tendría que hacer es mandarlo a revisión y aprobación. Entonces, se va a mandar a revisión y aprobación y una vez aprobado, lo que tenemos que
asegurar y hacer un seguimiento es que el proceso no solo a nivel documental esté diseñado para poder cumplir, sino que la gente lo ejecute, ¿verdad? Y si no lo ejecuta y hay cosas que no se pensaron, no se, pues ver qué cambios tenemos que hacer, pero para asegurar siempre de que se pueda cumplir con las buenas prácticas, ¿verdad? Entre ellas, sobre todo, cumplir con los requisitos del cliente. Debe haber un monitoreo, ¿verdad? Pero por lo general se requieren, digamos, mínimo 2 talleres, ¿verdad? Para trabajarlo y luego hacer seguimiento. Se recomienda también de que estos procesos que ya van a quedar configurados, ¿verdad? Para asegurar el cumplimiento también ya comiencen a reportar, al menos mensualmente, ¿verdad? Todos los servicios que brindan durante el mes. Entonces, cuántas contrataciones se hicieron durante el mes, ¿verdad? Y que se presenten los indicadores, ¿verdad? De eficacia o de desempeño y los indicadores de calidad del proceso. Entonces, de manera que ya se vaya ahora sintiendo el ISO 9001, ¿verdad? Dentro de la organización. Entonces, se puede ser, digamos, la metodología, ¿verdad? Como tal, y podríamos decir, al menos necesitaríamos por lo menos, ¿verdad? 2 a 3 talleres, ¿verdad? Por cada uno de ellos y entonces podemos programarlo, ¿verdad? En el tiempo. Entonces, entrando un poquito más a detalle, ¿verdad? Ese diseño de los procesos significa que nosotros aseguremos, ¿verdad? Que el proceso va a cumplir entonces con estos requisitos 9001, los legales y reglamentarios, los de la organización, ¿verdad? Y los que están descritos en el artículo 4.4, ¿verdad? De la norma específicamente, más los que sean pues, muy propios, digamos, de ello. Entonces habrá que analizar los requisitos que no están integrados, ¿verdad? Y rediseñar los procesos o diseñarlos de cero cuando la empresa, por ejemplo, no tiene un proceso, digamos, no tiene auditoría, pues lo vamos a configurar desde cero, pues. Eh, Hay que elaborar la documentación, ¿verdad? De cada uno de ellos, ¿verdad? Y en ese sentido, ¿verdad? Tendríamos que hacerlo con, ¿verdad? La persona. Eh, la implementación sería, como habíamos mencionado, echarlo a andar, ¿verdad? Ya los procesos rediseñados, ya documentados, con indicadores de desempeño, con controles de acuerdo con los requisitos, ¿verdad? Y hacer que el proceso rinda cuenta, ¿verdad? Entonces, como gerente, ¿verdad? Del proceso, todo líder deberá rendir cuenta, ¿verdad? Y demostrar que el proceso es un proceso de calidad, que brinda un buen servicio, ¿verdad? Entonces, registrar ya las no conformidades que se vayan identificando y gestionar entonces la mejora continua, ¿verdad? Asegurar de que se registran, de que se documentan, ¿verdad? Las buenas prácticas. Entonces, va a llegar el momento en que siempre vamos avanzando hasta ir completando, digamos, todos los procesos, ¿verdad? Que teníamos dentro de la planificación, los 30, 40, 50, 71, 100, dependiendo de la organización y el alcance que hayamos establecido. Y tendremos que revisar, ¿verdad? Entonces, toca el momento de hacer, por ejemplo, la primera auditoría interna general de los procesos, ¿verdad? Y acá esto lo deberíamos de hacer con auditores competentes. Entonces, habrá que asegurar que, por ejemplo, la empresa cuente con sus propios auditores y si nunca han tenido, pues dentro de la planificación, dentro del plan, tendrías que integrar también el momento en el cual va a capacitarlo y tendrías que poner también ese costo allí. Ahora, si vos sos el consultor, vos puedes proponer que ya vos les bajas la formación y todo eso y lo metes también dentro del plan de implementación, ¿verdad? Y obviamente dentro del costo también. Entonces, determinar si se va a hacer como auditorio interno o si va a ser de manera subcontratada. Hay organizaciones que, pues, deciden definitivamente hacerlo como auditorio interno y hay otros que deciden que no van a tener auditores internos, que van a ser, digamos, subcontratados, digamos, eso. Entonces, ahí las organizaciones son las que van a decir, pero sí se tienen que llevar a cabo, por ejemplo, la auditoría interna. Entonces, una vez que hemos desarrollado la auditoría, ¿verdad? Entonces toca actuar sobre los hallazgos, ¿verdad? Que pueden ser oportunidades de mejora, observaciones, ¿verdad? O bien no conformidades que se hayan encontrado. Entonces, para las cosas que no se han cumplido, pues habrá que establecer las acciones que se consideren pertinentes. Entonces, este tiempo, ¿verdad? También hay que meterlo dentro de la planificación. Entonces, ejecutamos la auditoría, ¿verdad? Y vamos a tener que esperar un tiempo, por ejemplo, 1 semana, 2 semanas, para que se puedan resolver los hallazgos que se hayan encontrado. Entonces, porque inmediatamente puede ser que sea pues muy difícil, pero al menos dejar, ¿verdad? Unas 2 semanas para poderlo trabajar.
Si se considera necesario, ¿verdad? Dependiendo de los resultados que se han obtenido en la primera auditoría, habría que programar una segunda, ¿verdad? Pero entonces eso ya está un poquito más difícil de proyectar. Pero mínimo debería de estar, digamos, esa auditoría interna y ese tiempo pues, para poder realizar las mejoras correspondientes y poder estar seguro que estamos listos para la certificación, si requerís la certificación, porque también puede ser que no querés certificarte, simplemente querés implementar las buenas prácticas y asegurar resultados por vos mismo, ¿verdad? Y a lo mejor no querés el certificado, no es obligatorio que te vayas a certificar, a menos que el cliente te lo pida. Entonces, en cuanto a la certificación, ¿verdad? Entonces, habrá que elegir un organismo. Hay que asegurarse que ese organismo está acreditado, ¿verdad? Si es posible, este, ver si el organismo te ofrece, por ejemplo, una preauditoría de certificación, esto puede dar mayor seguridad, ¿verdad? Porque es una auditoría que es como la de certificación, pero que digamos que no vale, ¿verdad? Pero entonces muchos organismos también te cobran por esa auditoría de certificación o te la ofrecen, ¿verdad? Siempre y cuando vos le asegures que vas a firmar contrato con ellos, ¿verdad? Entonces, eso puede darle confianza también a tu personal, ¿verdad? La tranquilidad de pronto que se necesita. También tranquilo, ¿verdad? Que el sistema de gestión no necesariamente debe ser perfecto, ¿verdad? Lo que sí se debe tener implementado son todas las buenas prácticas, ¿verdad? Y eso es lo que va a revisar el auditor. Entonces, que todas las buenas prácticas estén implementadas. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Que si vos en el día a día tenés una no conformidad, ¿verdad? La identificás, actuás inmediatamente, ¿verdad? Y realizás, ¿verdad? Análisis de causa raíz, ¿verdad? Y establecer acciones correctivas para evitar que eso te vuelva a pasar, es decir, aprender la lección. Entonces, si vos demostrás que cada vez que eso sucede, vos trabajas con respecto a las buenas prácticas para resolver eso, pues perfecto. Entonces, no hay ningún problema. Incluso en el momento que esté haciendo la auditoría puede haber, digamos, una no conformidad, algo sale fuera de parámetros, y lo que va a ver el auditor es la reacción del personal, ¿verdad? Si, por ejemplo, está establecido que hay que separarlo, ¿verdad? O hay que reprocesar, o hay que hacer, o hay que descartar, entonces eso va a ver si realmente se cumple con ese elemento. Entonces, pues lo que hay que ver es que realmente las buenas prácticas corran por el ADN, digamos, de la organización. Entonces, el tiempo, ¿verdad? Y el costo, ¿verdad? Pueden estar muy ligados, ¿verdad? Van a estar muy ligados, digamos, al alcance y a la identificación de los procesos. Hay que ver cuáles son los procesos que se consideran necesarios para el sistema de gestión para que se brinde un servicio, ¿verdad? De calidad, y esos procesos tenemos que configurarlos. ¿Cuál es la metodología? Más o menos le decía, y eso va a ser repetitivo proceso por proceso, ¿verdad? Primero conocerlo, ¿verdad? Me siento a conocer el proceso, cómo funciona, ¿verdad? Lo documento tal cual si no está documentado, y si ya está documentado, lo valido, ¿verdad? Ya tiene procedimiento que voy a validar para ver si en realidad es así como dicen, ¿verdad? Y hacer los cambios que se consideren pertinentes, ¿verdad? Pero todavía no le meto ISO 9001, lo que voy a hacer también, aprovechando eso, va a ser hacer una identificación, ¿verdad? De cuáles son los requisitos aplicables al proceso, los requisitos legales y reglamentarios, los del cliente y los de ISO 9001. Veo cuáles de todos ellos el proceso no cumple, ¿verdad? Y entonces en la próxima vamos a ver cómo hacemos para ir integrando, digamos, esas buenas prácticas según se estime conveniente, digamos, al proceso. Ahí ya le estoy inyectando entonces el ISO 9001 y luego de que ya inyecté en el ADN del proceso el ISO 9001, entonces lo que quiero ver es que funcione y que logre resultados. Entonces habrá que hacer un seguimiento, digamos, de esos procesos. Entonces, como esa es la metodología, podríamos dividirnos. Yo puedo tomar, por ejemplo, los procesos de prestación del servicio operativo. Alguien puede tomar los procesos estratégicos, otro podría tomar los procesos, digamos, de apoyo, los de recursos humanos, los de mantenimiento, pues, procesos los de calibración, verificación que se consideran, digamos, necesarios. Eh, y entonces podríamos, digamos, acortar el tiempo. Entonces, se puede ver, pero todo va a depender, ¿verdad?, de la cantidad de procesos y la complejidad, digamos, de los procesos y eh, qué tanto, ¿verdad? Los procesos cumplen, ¿verdad? Con las buenas prácticas. Entonces, y el tiempo en el cual se quiera certificar, digamos, la organización, si se quiere certificar o quiera tener implementado su sistema la organización, por ejemplo. Entonces, no es necesario que se certifique,
¿verdad? Hay organizaciones que pueden considerar, ¿verdad?, que lo más importante es tener bajo control los procesos, es tenerlo implementada, las buenas prácticas y lograr los resultados que se esperan de la norma ISO 9001. No necesito el cartón de un tercero que venga a certificar que yo cumplo con todas las buenas prácticas. Ahora, ponerlo en la balanza para ver, ¿verdad?, cuánto te agrega ese cartón, digamos, de certificación, ¿verdad? Cuántas puertas te abre, ¿verdad? Y cuál es el costo-beneficio. Entonces, puedes decidir solamente tener implementadas las buenas prácticas o puedes decidir certificarte porque también el certificado te ayuda, ¿verdad? A ganar mercados, ¿verdad? A aumentar los ingresos, ¿verdad? Y te abre las puertas y demás, y es un generador de confianza, por ejemplo. Entonces, eso es lo que hay que ver, porque también la certificación tiene un costo. Entonces, si estoy listo para que se certifique la empresa, ¿okay? Voy a llamar a un organismo de certificación. ¿Cómo hace el organismo de certificación? Te va a pedir el alcance. Yo voy a pedir cuál va a ser el alcance, por ejemplo, para la certificación. Con base a ese alcance te va a preguntar también, por ejemplo, cuántas son las cantidades de personas, ¿verdad? Que trabajan, por ejemplo, dentro de ese alcance del sistema de gestión, ¿verdad? Y con esa base, ¿verdad?, va a establecer una cantidad de días de auditoría inicial, ¿verdad? Pero que pueden agregarse más días o reducirse la cantidad de días en dependencia también de la complejidad del sector, ¿verdad? Por ejemplo, no es lo mismo, decíamos, en la parte farmacéutica, por ejemplo, que eh, la comercialización, ¿verdad? O una empresa de consultoría que a lo mejor no tiene mucha regulación legal y reglamentaria y puede ser mucho más sencilla. Entonces se van a reducir las cantidades de días de auditoría. Pero entonces esa cantidad de días de auditoría que estima, digamos, el organismo de certificación, ¿verdad?, le va a servir para determinar entonces cuánto es, digamos, lo que va a cobrar por la certificación, porque, número uno, tendrá que pagarle al auditor, ¿verdad? Y el auditor va a cobrar alguna, ¿verdad?, eh, cantidad, ¿verdad?, por hora. Y entonces tendrá que incluir, digamos, eso dentro del costo. Por otra parte está el tema, por ejemplo, logístico, por ejemplo, los viajes, hospedaje, alimentación, ¿verdad? Y otros elementos, además de, por ejemplo, la misma revisión y extensión del certificado, ¿verdad? Como tal a la organización, más el margen, ¿verdad?, que tendrá el organismo de certificación. Entonces también a mayor alcance va a ser mayor cantidad de días de auditoría y por lo tanto mayor el costo, digamos, de la certificación. Ahora, ¿cuánto pueden dar cobrando, digamos, el tema de la implementación por un lado, ¿verdad? Que si vos contratás a un consultor, y cuánto la certificación, que puede ser alguna pregunta que a lo mejor pues, no se ha hecho todavía, pero que podrían llegar a tener. Eh, en mi experiencia he visto mucho, ¿verdad? De que a veces hay, digamos que, eh, consultores independientes y hay empresas o firmas de consultoría. Entonces, evidentemente, siempre es más caro la firma de consultoría, por lo general, ¿verdad?, la firma de consultores, que una profesional, digamos, independiente. Eh, Acá en lo que es Nicaragua, mucho, ¿verdad?, he visto, al menos o lo que he percibido dentro de las organizaciones con las que he estado trabajando, es que cobran casi a una razón de 1.500 dólares, ¿verdad?, por mes. Entonces, con eso se sienten bien a veces muchos eh, digamos que profesionales independientes, consultores independientes, ¿verdad? Y entonces, si, por ejemplo, el tiempo estimado es de 6 meses, son como 6.000 dólares, ¿verdad? O 9.000 dólares, por ejemplo, si fuera razón de 1.500 por mes. Entonces, por ahí, ¿verdad? Puede andar, digamos, el costo, digamos, de la implementación con ellos y con la empresa. Entonces va a variar también porque siempre hay un margen para la empresa y también está lo que se le va a pagar, digamos, al consultor. Entonces suele ser un poquito más elevado, pero la ventaja de contratar a una empresa es que, por ejemplo, si el consultor se enferma, por lo general la empresa pues tendrá, digamos, a otros consultores competentes también con los cuales te podrá seguir brindando, digamos, el servicio, versus, por ejemplo, un consultor independiente que, pues, no podrá, digamos, la mayoría de las ocasiones
suceder eso a menos que él hiciera un convenio con algún otro compañero, por ejemplo. Entonces, esas son, digamos, obviamente las cosas que puede poner en la balanza, digamos, una organización a la hora de decidirse si contrata, digamos, un consultor independiente, digamos, una firma de consultoría. Ahora, en cuanto a cómo establecer los precios, obviamente hay una balanza entre, por ejemplo, cómo anda el precio, digamos, de mercado, que muchos, obviamente, monitoreamos y monitorean, ¿verdad? Cuánto están cobrando, digamos, las organizaciones, ¿verdad? O los consultores independientes. Y también otra cosa que se pone en la balanza, obviamente, es los temas, digamos, de logística y la calidad, digamos, del servicio. Entonces, no todos ofrecen o ofrecemos, digamos, lo mismo. Entonces, son otros elementos que se toman en cuenta, ¿verdad? ¿Cuáles son tus costos, ¿verdad? El nivel de calidad, ¿verdad? Y el precio, entonces, que se va a establecer. Eh, Hay países, por ejemplo, que las propuestas son por proyecto y hay otros que son una tasa por hora, ¿verdad? Por ejemplo, he visto también implementaciones que te dicen son 144 horas para implementar ISO 9001 en tu organización basado en la cantidad de procesos que existen, ¿verdad? Y nosotros decíamos, por ejemplo, eh, talleres de 2 horas, ¿verdad? Para configurar cada proceso. Y entonces lo multiplicas por cada uno de los procesos que están establecidos y agregas, ¿verdad? Algunas otras actividades adicionales a las configuraciones, ¿verdad? De los procesos, temas de seguimiento, auditoría y demás. Y te va a dar la cantidad, digamos, de horas totales que te va a tocar, o te va a tomar, por ejemplo, implementar el sistema. Entonces, ahora, si la organización me hace perder eso, ¿verdad? Me tendrá que pagar la tasa por hora que le estoy cobrando. Hay países, por ejemplo, como Costa Rica, que he visto algunos precios, por ejemplo, en $100 la hora, ¿verdad? Entonces, si son 144 horas, entonces son $14,400, ¿verdad? Y entonces podríamos decir, eh, obviamente, dependiente, tomando un ejemplo de una organización que era relativamente entre pequeña, ¿verdad? Y mediana para ese caso. Y hay que ver si incluye, por ejemplo, temas de capacitaciones, por ejemplo, auditoría interno te los cobran, digamos, por aparte como un taller, digamos, de formación. Son elementos que, digamos, que se toman en cuenta. Acá, por ejemplo, en Nicaragua, normalmente la tasa anda mucho más baja, ¿verdad? Y anda por razón más o menos de 25 o $30 la hora, ¿verdad? Cuando se cobra, digamos, por hora. Y como les dije, muchos cobran a razón a veces de por mes, ¿verdad? Por ejemplo, los consultores independientes, ya a razón de 1,000 o $1,500, ¿verdad? Por mes. Eh, bueno, eso en cuanto al tema de certificación. En conclusión, ¿verdad? ISO 9001 es una filosofía de vida que se fundamenta en la mejora continua, ¿verdad? Para cumplir la norma pueden existir niveles de cumplimiento, ¿verdad? Tal como en las clases, ¿verdad? Puedo cumplir con un grado de excelencia o puedo apenas cumplir. Esto acá me refiero a que cuando voy a configurar, digamos, un proceso, la norma me va a decir a mí, ¿verdad? Qué buena práctica debo de implementar, pero no me va a decir cómo la debo de hacer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo debo asegurar la competencia del personal, ¿verdad? Y yo voy a tener, digamos, un proceso de selección y contratación de personal y otro de capacitaciones, pero el cómo voy a hacer para asegurar que el personal sea competente, eso lo decido yo, voy a configurar el proceso. Ahora, vos puedes configurar un proceso muy fuerte o puedes configurar un proceso pues, relativamente práctico que te genere ciertos resultados. Entonces, por ejemplo, hay organizaciones que te realizan en proceso de selección y contratación de personal 2 entrevistas, 3 entrevistas, 4 entrevistas por el gerente de recursos humanos, por el gerente de área, por el regional, por el gerente general, un montón, ¿verdad? Te hacen pruebas psicométricas, pruebas de habilidades, pruebas de diferentes tipos, ¿verdad? Y te hacen revisión, por ejemplo, de referencias. Y hay un sinnúmero de controles que podemos decir se llevan a cabo, digamos, dentro de ese proceso. Pero hay organizaciones, ¿verdad? Más pequeñas, por ejemplo, las pymes, en las cuales a veces no hay ni siquiera un área de recursos humanos y por lo tanto no, esa persona que se encarga, por ejemplo, del proceso de selección y contratación de personal no tiene el mismo tiempo que tiene y la dedicación que tiene, por ejemplo, una persona de recursos humanos en un banco, ¿verdad? En el cual puede realizar una serie, una cantidad, digamos, de controles. Y entonces,
el grado de aseguramiento de ellos, del cumplimiento, digamos, de los criterios y la calidad de la persona que van a contratar puede ser más alto que el de una pyme, que a lo mejor basta con una entrevista y una prueba. Y listo, y puede ser eso. Entonces, por ahí es por eso que decía por allá, ¿verdad? Que pueden existir niveles de cumplimiento, puedo cumplir con la buena práctica, pero la norma me dice asegurar o tratar de asegurar que ¿verdad? El personal es competente. Ahora, mi forma de hacerlo puede que sea más o menos buena, ¿verdad? Y otras que pueden ser súper buenísimas, ¿verdad? Y súper poderosas, ya tienen un grado de aseguramiento, digamos, mayor. Entonces, esa configuración, ¿verdad? Va a depender mucho de las capacidades, ¿verdad? Y va a depender mucho también de las expectativas y va a depender mucho de los requisitos también legales y reglamentarios. Entonces, hay que ver esos elementos. Entonces, pueden haber diferencias entre, digamos, los niveles de cumplimiento de ISO 9001. Hay empresas que cumplen ISO 9001 con un grado muy, muy bueno, altísimo, y otras lo cumplen con un grado pues más o menos, pero lo hacen, implementan las buenas prácticas de alguna manera y con un cierto grado de eficacia. Las buenas prácticas debo integrarlas a mis procesos, ¿verdad? Entonces tengo los procesos, lo que tengo que ver es cómo implemento esas buenas prácticas, ¿verdad? Puedes establecer alcances cortos de implementación y así reducir tiempos, costos, ¿verdad? Y recursos. Bueno, este, no sé si tienen alguna pregunta, duda, consulta por ahí. En imagen también les dejo algunos programas que tiene la Dirección de Posgrado, ¿verdad? Y Educación Continua de la Universidad Nacional de Ingeniería, donde trabajamos el tema de gestión de la calidad, por ejemplo, posgrado en gerencia de operaciones centrado en la calidad, el posgrado en gerencia en los sistemas de gestión de la calidad y el posgrado en sistemas integrados de gestión, calidad, ambiente y seguridad y alimentos. Entonces, si tienen algunas preguntas, pueden dejarlas por ahí en el chat o también ahorita podríamos aprovechar para activar los micrófonos. Por ahí veo en el chat una que dice, profesor, buenas noches, ¿verdad? Gracias por su ponencia. ¿Cómo se llama la organización en Nicaragua que hace la certificación? Eh, en el caso, digamos, de Nicaragua, organismos de certificación acreditados, no existe ninguno, ¿verdad? No hay ningún organismo, digamos, nicaragüense que esté acreditado con reconocimiento internacional, ¿verdad? Entonces, ¿cómo están certificadas las empresas en Nicaragua? Sencillo, esa certificación la hacen organismos de certificación extranjeros, ¿verdad? Todas las certificaciones de todas las empresas de Nicaragua son por organismos evaluadores de la conformidad o certificadores, ¿verdad? De otros países que están acreditados, ¿verdad? Y gozan de reconocimiento internacional, pero están acreditados en sus países. Por ejemplo, Inteco, por ejemplo, de Costa Rica, ¿verdad? Que estará acreditado, ¿verdad? En Costa Rica por el ECA, el Ente Costarricense de Acreditación, y el Ente Costarricense de Acreditación está acreditado por el IAF, ¿verdad? Entonces, o por ejemplo, AENOR, por ejemplo, la Asociación Española de Normalización, que está acreditado en España, ¿verdad? Y por el ENAC, ¿verdad? El Ente Nacional de Acreditación de España, y el Ente Nacional de Acreditación en España está acreditado por el IAF. Entonces, al cumplir, digamos, toda esa trazabilidad, tienen reconocimiento internacional y por lo tanto pues pueden venir, digamos, a revisar, digamos, las certificaciones. Pero ahorita, actualmente, organismo de certificación nicaragüense no hay ninguno. Todos son organismos internacionales. Lo que existe aquí en Nicaragua, por ejemplo, son representantes de organismos internacionales, ¿verdad? De certificación. Por ejemplo, yo también incluso soy representante de algunos organismos de certificación, ¿verdad? Pero todos esos organismos son extranjeros, ¿verdad? Nicaragüenses no hay ninguno actualmente. Ok, ¿cómo se definen los indicadores de cumplimiento de los procesos de gestión? Bueno, en ese caso, ¿verdad? Todos los procesos decíamos que son servicios. Ahora, vos lo que tenés que ver es si brindan un buen servicio. Entonces decíamos, compra. Y me da risa, ¿verdad? Porque muchas veces siempre, por ejemplo, al implementar y al comenzar, digamos, una implementación, hacemos una capacitación general sobre la norma. Y cuando vamos viendo los diferentes puntos, pues hablamos sobre los procesos y los procesos son servicios que brindan, digamos, las áreas o los departamentos. Entonces, el compra brinda el servicio de déjamelo, yo te lo consigo al mejor precio, ¿verdad? En el tiempo que vos lo necesitas y con las características que vos requerís. Ahora, en la práctica eso lo cumple o no lo cumple. Entonces,
le pregunto a los demás áreas o departamentos y dicen, 3 meses tengo que le pedí, que le hice un requerimiento de tal cosa, ¿verdad? Y todavía no me da casi. Yo le pedí tal cosa y no sé qué. Ahora, el proceso entonces está funcionando como debería de funcionar, ¿verdad? O sea, cumple con su misión. Es importante declarar, por ejemplo, la misión del proceso o el servicio que brinda. Y eso te va a dar la pauta para establecer el indicador. Cumple, no, de 10 requerimientos, en 8 de ellos sí cumplió en tiempo y forma, ¿verdad? Pero en 2 de ellos no, entonces tendrá un 80%, por ejemplo, de eficacia en el cumplimiento de la misión, lo que se supone que tiene que cumplir, ¿verdad? Y sobre todo hablando pues del servicio que brinda, ¿verdad? Entonces, si él cumple con lo que tiene que, con ese servicio, es un servicio de calidad y por lo tanto hay eficacia. Ahora, si él cumple, no va a haber afectaciones en producción, por ejemplo, o en las operaciones en general, digamos, de la organización. Por lo tanto, es que tenemos que tener controlados los procesos, ¿verdad? Entonces, una buena manera de establecer los indicadores es basándonos siempre en la misión del proceso. ¿Cuál es la razón de ser del proceso? ¿Qué se supone que es el servicio que él brinda? Y veamos si realmente cada vez que lo brinda cumple con, ¿verdad?, lo que debería de cumplir. Entonces, este, eh, ese es un parámetro para establecer, por ejemplo, los indicadores. Ok. um, Otra pregunta, consulta, duda. Estamos. Bueno, listo. Para mí entonces ha sido, ¿verdad? Un placer, ¿verdad? Haber estado con ustedes, ¿verdad? Eh, por ahí espero que estemos en contacto. Dios les bendiga, les guarde, les tenga con bien a ustedes y su familia, que pasen una excelente noche. Miles de bendiciones. Saludos a todos. Chao, muchísimas gracias por los Buenas comentarios y las preguntas. noches. Buenas noches, profesor. Noches. Bueno, igual a todos, les invitamos a que estén pendientes de nuestras publicaciones para estas conferencias que imparten nuestros profesionales y que son temas de mucha relevancia en el mundo empresarial. Pasen buenas noches. Buenas noches.